En nombre de la Comisión Directiva de la Filial de La Plata de la Asociación Física Argentina, le doy la bienvenida a esta nueva charla del ciclo. Les agradezco su presencia aquí. También deseo agradecer especialmente a la coordinadora de la actividad de salud mental, Mónica Claus, por brindarnos la posibilidad de usar este ámbito tan agradable para el desarrollo del ciclo. El ciclo tiene por objetivo, como ya muchos de ustedes han participado previamente, en poner en contacto a la física y sus protagonistas con la comunidad. El tema que nos ocupa, el tema del día de hoy, está relacionado con el desafío que enfrenta la física del siglo XXI para responder no solo los interrogantes relacionados con la estructura de la materia como tal, en su forma conocida, sino aquellos grandes interrogantes y grandes desafíos relacionados con las cuestiones como el origen y la evolución del universo. Para hablarnos de estos temas tenemos a un experto en el campo de la física de las partículas y las teorías de campo, que es el doctor Fidel Japosnik, que es un gran placer para nosotros contar con su presencia en este ciclo. El doctor Fidel Japosnik es profesor titular del Departamento de Física en la Universidad Nacional de La Plata, investigador superior de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. Posee una muy destacada trayectoria académica y científica reconocida internacionalmente. Ha realizado más de 160 publicaciones científicas en revistas internacionales de gran prestigio, todas ellas con referato, las que han sido ampliamente citadas, con más de 2.700 citas hasta el momento. Es referido a importantes revistas científicas internacionales, tales como Physical Review D, Physical Review Letters, Journal of Mathematical Physics, Nuclear Physics B, etc. Ha dirigido 15 trabajos de diploma para licenciatura en Física de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, y 18 tesis doctorales en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires y en el Centro Atómico Baikonur. Fue profesor asociado en la Universidad de París 6, Francia, durante 1985 y 1986. Fue también profesor invitado en la Universidad de Tours, en Francia, y en la Universidad de París 6 y 7, en Francia también, en diversas oportunidades. También profesor invitado en la Universidad de Espíritu Santo en Brasil, en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad Central de Venezuela. Fue investigador invitado en el CERN de Ginebra y en la Universidad de París 6 y 7, además del Centro Brasileño de Pesquisas Físicas en Río de Janeiro, Brasil. Ha dictado más de 50 seminarios, conferencias y cursos en el exterior por invitación. Entre otras distinciones, recibió el premio PUSEI del CONICET en el año 1988. Fue designado también como miembro de la prestigiosa Fundación Guggenheim de Estados Unidos en el año 1992 y recibió el premio de la Academia Nacional de Argentina en el año 1996. Déjenme contarles que conocí a Fidel como alumna de uno de sus cursos y es un excelente profesor, así que no tengo la más mínima duda de que disfrutarán ustedes de su charla. El título de la misma es Para entender el universo, algunas propuestas de la física del siglo XXI. Los dejo con el orador. Yo no veo muy bien. Bueno, yo vi varias caras de asombro y no tengo preparada transparencia para proyectar, pero eso se debe a mi avanzada edad. Así que lo que si voy a tratar, yo me preparé un apuntecito, después tengo un texto que les puedo decir dónde encontrarlo en la red, y voy a tratar de leer lo menos posible, pero si flaquea la memoria, o alguna parte la tendré irremediablemente que leer porque quiero hacer cita textual. Pero y dividí más o menos en una serie de cosas, no sé cuánto tiempo tenemos, calculo una hora más o menos, así que interrumpiré en el momento que vea acá descansado. De los temas de los que se me ocurrió que podía hablar en este ámbito, al primero lo titulé La física, una ciencia vertical.
quiero, esto no es una idea mía, es una idea de un premio Nobel de Física que se llama Glashow, que diferencia ciencias que él llama horizontales de ciencias que llama verticales, sin que ello sea peyorativo ni para las unas ni para las otras. Y de hecho me parece que es importante porque inclusive me pasó cuando uno de los chicos que está en la entrada, cuidando la entrada por donde entré, me subió en el ascensor y me preguntó de qué iba a tratar la charla, y le dije de física, dijo, no es lo mío. Y de hecho yo creo que acá veo varios estudiantes físicos, y que le ha pasado con una reunión social, cuando uno dice que es físico, las reacciones son contradictorias, porque por un lado dicen, eso es muy difícil, en la misma dirección se dice, a mí me fue muy mal en el secundario, no entendía nada, y la tercera cosa que es contradictoria, esto me distrae, la tercera cosa que es contradictoria es que a uno le dice, sí, y sin embargo me gustaría entender en qué trabajan los físicos. Entonces, esa cosa contradictoria es la que me parece que primero podemos despejar un poquito, y simplemente para empezar, por lo menos para mí, y sospecho que para muchos de los que estamos aquí, la química o la biología es mucho más difícil. Es decir, si yo quiero trabajar como químico, entiendo que tengo que aprender un montón de reglas. Me acuerdo de la regla de Hund, de cuando yo estudiaba química en el secundario, pero al menos en el tipo de física en el que yo trabajo no hay reglas. Es más, uno entra a un juego, porque es como un juego, para pretender entender un aspecto muy pequeñito del universo, o de vamos a llamarlo la naturaleza, y uno entra sin reglas. O sea, de hecho, en el fondo uno tiene que inventar las reglas con que va a encarar ese problema. Si tiene la suerte, las descubre, por supuesto no solo, sino con un montón de gente que lo precede, de gente que lo acompaña, y a posteriori, cuando uno se lo explica a alguien, entiende de la opinión del otro. Pero uno inventa esas reglas, pero al año siguiente uno ya se aburrió de ese juego, quiere otro juego y tiene que inventar nuevas reglas. Y eso hace que uno no tenga que aprender reglas. Yo en un tiempo aprendí a jugar al bridge y ya olvidé, eso fue hace 20 años, cuáles son las reglas. Me parece que es una de las cosas que hace que, de cierta manera, la física no es algo tan difícil como otra ciencia. Otra cosa es que ese trabajo sin reglas de entrar a entender la naturaleza a uno le hace acordar mucho, a mí al menos, de cuando uno leía o lee una novela policial, que en el fondo parece que queda sin dormir hasta las 4 de la mañana porque quiere descubrir quién es el asesino. Si no es el mayordomo, ¿quién es? Y en el fondo el trabajo nuestro, cuando trabajamos en las cosas en que trabajamos, tiene algo de eso. O sea, uno se engancha justamente porque quiere descubrir quién es el asesino en ese fenómeno, que por supuesto no es un asesinato, ni mucho menos. Otro ejemplo quizás menos cruel es cuando uno es chico y tiene esos cumpleaños donde hay un mago. En el fondo, al menos yo recuerdo, además después vi a mis hijos y los cumpleaños de mis hijos, que una de las cosas que más atrae a los chicos no es el truco en sí mismo, sino descubrir cuál es el truco. Y de hecho los chicos, como no tienen vergüenza de equivocarse o de decir algo que parezca una tontería, ellos empiezan a decir cosas que no tienen ningún sentido como explicación de que el mago tenía un huevito y mientras estaba hablando empolló una paloma que... Y en el fondo el trabajo en los físicos tiene mucho que ver con la magia. De hecho hay un economista famoso, de hecho, que cita mucho el doctor Londona, y que se llama Keynes, y que escribió una biografía maravillosa de Newton, y él decía que Newton fue el último de los grandes magos. Y si ustedes se ponen a pensar, uno de los logros, de los muchísimos logros de Newton, que es asociar el movimiento que hace que la luna dé vuelta alrededor de la Tierra, con el movimiento de una manzana imaginaria, digamos, porque no fue seguramente una manzana al caer, y darse cuenta que esos dos fenómenos están gobernados por la misma ley, tiene algo de magia. Y de hecho, como los magos, Newton esconde
un montón de cosas que todavía discutimos, de si en sus leyes está bien definido lo que llamamos fuerza, lo que llamamos masa, y no es un asunto cerrado hoy. Ahora, volviendo ya ahora un poquito más profundo, y que esto explica por qué yo no traje transparencia. ¿Por qué? De todas maneras hay tanta gente que dice la física me resultó difícil o es difícil. Entonces a mí se me ocurrió traer, me gustan mucho unos poemas muy cortitos que escriben en Japón, que muchos de ustedes habrán escuchado hablar, que se llaman haikus, que tienen 17 sílabas. No son sílabas porque en japonés hay otro concepto para dividir las palabras, pero vamos a decir que si lo traducimos al castellano son 17 sílabas. Fue una especie de reacción a la poesía barroca japonesa, a hacer cosas cortas, que en realidad no cuentan nada, sino que son, para decirlo como lo dicen ellos, paisaje del alma. Son 17 sílabas como si fuera una fotografía. Entonces yo les voy a leer uno, que dice así: Furuki ya kawasu tobikomu misu no oto. Piensen, esto es muy difícil, o sea, yo tampoco sé leerlo seguramente. Ahora, ustedes piensen que hay en Japón más o menos, hoy miré Wikipedia antes de venir, 128 millones japoneses, de los cuales sospecho que si yo hubiera pronunciado bien, una enorme mayoría de ellos hubiera entendido que lo que yo leí fue: en el viejo estanque una rana salta un plop en el agua. Y esta traducción que yo hago, que ahora ustedes entendieron, si hubiera un finlandés que no habla castellano en esta sala, le hubiera sonado igual de horrible que lo que yo leí en japonés. ¿Y por qué a ustedes pudieron? Porque ustedes aprendieron, y lo aprendieron bien, un lenguaje. Y la física tiene un lenguaje, que es el lenguaje de la matemática, que de vuelta no es un lenguaje difícil, pero aquí, el castellano en el fondo, ¿cuántos cientos de millones de personas somos las que lo hablamos? No es difícil, pero uno lo tiene que aprender. Cuanto antes lo aprenda, mejor, y lo mismo pasaría con la física. Entonces, esa es una de las dificultades de la física, que requiere un lenguaje matemático, que no es demasiado, o sea, en ciertas áreas es muy avanzado y con herramientas matemáticas muy sofisticadas, pero en otros ámbitos, en otros temas no, con una matemática bien enseñada en el secundario se podría entender. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora voy a lo de horizontales y verticales, y lo de horizontales y verticales uno puede dar un ejemplo. Yo acá tomé uno, e insisto que no es peyorativo en absoluto la clasificación. Supongamos que tenemos gente que se dedica a la crítica literaria, a la historia y la sociología. Para empezar, los expertos de esas áreas, cualquiera va a poder entender más o menos el tema de trabajo del experto.